Libro 6: La fragilidad y la antifragilidad de las ideas. Las ideas y los preceptos científicos no funcionan y se mantienen válidos gracias al método científico como tal, sino porque su validez se somete al efecto Lindy, es decir, a la idea de que es capaz de soportar el paso del tiempo sin ser contradicha o falsada. Esto también significa que una idea tiene algún punto de antifragilidad. Por ejemplo, para que una idea de la psicología o la sociedad pueda ser válida, debe estar fundada o como mínimo no contradecir nunca los antecedentes clásicos y basarnos en divulgadores como Montaigne o Erasmo para destilar hacia la modernidad estas ideas clásicas puede ser un buen apoyo para entender el concepto en sí. Los siguientes conceptos que defiende Taleb tienen su base en los antiguos griegos, por ejemplo, bueno, algunos en los antiguos griegos y otros en otros proverbios. Consejo negativo, de vía negativa, lo bueno no es tan bueno como la ausencia de lo malo, esto es un proverbio antiguo. O antifragilidad, cuando nuestra alma está sosegada puede venir una abeja a picarnos. Descuento del tiempo, más vale pájaro en mano que ciento volando. Esto es un proverbio levantino. La locura de las multitudes, de Nietzsche. La locura es rara en individuos, pero es la regla en los grupos, partidos y naciones. A esta parte del libro la vengo a llamar complicar para aparentar y la voy a exponer tal y como la dice el autor porque me parece muy buena. La naturaleza humana no conoce límites por encima de ella, como si quisiera castigarse a sí misma. Un plan de negocio es un argumento útil para quien pretende convencer a un imbécil. No es fácil vender sin argumentos sólidos. El verdadero intelecto no debería parecer intelectual. Después de luchar y luchar por deshacer el nudo, Alejandro tomó distancia de aquella masa de nudos prietos y declaró que a la profecía le importaba muy poco cómo se deshacía aquello. Sacó entonces la espada y cortó el nudo de un tajo. Ningún académico de éxito podría permitirse nunca seguir semejante proceder, como tampoco podría hacerlo ningún intelectual pero idiota. Las personas educadas que han sido seleccionadas y recompensadas para encontrar soluciones complicadas no tienen incentivos para implementar las soluciones simplificadas. Sigamos siendo víctimas del cientificismo, que es a la ciencia lo que un esquema Ponzi es a la inversión, o lo que la publicidad o la propaganda es a la verdadera comunicación científica. Exageramos los atributos cosméticos. Es más probable que se ingiera veneno de una copa de oro que en una ordinaria. El veneno se toma en copas doradas. Venenum in auro vivitur. Domina a tu enemigo. Utilizar a tu enemigo con el sutil arte de la amenaza es mucho más inteligente y productivo que eliminarlo. Además, de esta forma de reducir el problema, también se eliminan los daños colaterales. Pero hay que saber dejar la impronta del mensaje bien anclada en la víctima. Por ejemplo, no sirven de nada las amenazas verbales. Y es que un mensaje significativo puede convertir a tu enemigo en tu aliado. Cuenta la leyenda que en 1118 Ahmad Sanjar se convirtió en el sultán del imperio turco selyúcida de Asia Menor, es decir, la moderna Turquía, Irán y ciertas zonas de Afganistán. Un día, poco después de llegar al poder, se despertó con una daga junto a su cama, firmemente clavada en el suelo. Según la versión de la leyenda, esta carta le informaba de que era preferible, atentos, hundir la daga en el duro suelo que clavarla en el blando pecho. Falta de responsabilidad en la agencia y el sistema. Este punto es importantísimo para entender cómo el sistema necesita sí o sí hacerse responsable del riesgo o cambiarlo por un riesgo de cola estrecha.
Los modelos actuales inyectan demasiada y poco conocidas sustancias en el sistema que agrandan la incertidumbre. Y cuanta más incertidumbre generan estos sistemas, pues más conservadores deberíamos ser a la hora de implementarlos. Según el autor, los defectos estructurales no se subsanan, es como un edificio, el sistema se corrige a sí mismo mediante el colapso. Ser crítico no es gratis, y es que este es uno de los trabajos menos controlados, fiscalizados y con contraposturas de la actualidad, precisamente la del crítico. La necesidad aquí es que el crítico demuestre que es capaz de entender la postura de su oponente antes de empezar a juzgarla, contradecirla o criticarla. En las formas de oposición política, por ejemplo, donde estas contraposturas deben ser más valoradas, jamás se da a entender esta asertividad. Y este es un principio de caridad compatible con Lindy, ya que en Isaías 29-21, un pasaje de la Biblia, se dice: los que hacen que una persona sea acusada por una palabra tienden lazos al que juzga en la puerta y defraudan al justo con vanos argumentos. Lo perverso te atrapa. La calumnia era un delito muy grave en Babilonia, donde la persona que acusa en falso era castigada como si hubiera cometido ella misma el delito. La virtud y los negocios. En el contexto que nos ampara, hablamos de la virtud cuando se tiene la valentía de aceptar y exponer nuestras propias conjeturas, cuando sabemos que ésta está en contra del mensaje común. Y es que el valor es la única virtud que no puedes falsificar. En mi experiencia, el que asume riesgos y se hace rico tiende a gastar generosamente su dinero porque siente un agradecimiento genuino con el mundo. Los negocios de baja escala son positivos porque dinamizan la economía sin necesidad de intervencionistas. Se regulan solos y permiten a los emprendedores arriesgarse. Son la globalización y la industrialización a gran escala y las instituciones como la ayuda al desarrollo las que acaban haciendo que los negocios sean perjudiciales para el sistema. Libro 7. Dejar a los sistemas cooperar en paz y evitar el intervencionismo. Cuando tenemos intervencionistas que se involucran en asuntos de los demás, con la intención de ayudar, estos modifican la simbiosis natural de los mecanismos de paz en los asuntos humanos, ya que una buena combinación de colaboración y hostilidad permite a las estrategias individuales desarrollarse y mejorarse para adaptarse de forma orgánica. Por lo general, el ser humano tiende a la cooperación, salvo cuando las instituciones se interponen en el camino. Puede que haya un asunto que tiene que ver con lo instintivo, que nos hace involucrarnos demasiado y que paradójicamente aplican las instituciones con pretextos racionalistas.